Bien, vamos a comenzar nuestro estudio en esta tarde. El estudio que tenemos por delante, estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo. Y estudiando la doctrina del Espíritu Santo es importante que tengamos buenas bases para no creer meramente en lo que nosotros querramos creer, sino creer en lo que entendemos que la palabra de Dios enseña. Recuerden que para el estudio doctrinal la base es la palabra de Dios. Entonces queremos basarnos plenamente en la palabra de Dios para las conclusiones que vayamos a tener. Respetamos. En la semana he hablado con algunos de ustedes que me compartían sus experiencias con el Espíritu Santo. Respetamos, como ya les dije, sus experiencias, no las negamos, pero toda experiencia y toda emoción o vivencia que hayamos tenido tiene que estar sujeta a la verdad de la palabra de Dios. Y ese es el punto de partida y el punto final para la interpretación de la persona del Espíritu Santo. La semana pasada vimos que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, el Espíritu Santo es una persona. Y vimos que tiene características de persona. ¿Quién se acuerda una de las características de persona que vimos la semana pasada? Emoción, voluntad. No, no vale repetir. Una respuesta. Este alumno es el que quiere decir todas las respuestas ahí. A ver, emoción, voluntad, ¿qué más? ¿Quién se acuerda? Que lo identifican como persona, sí. Ya, intelecto, muy bien. ¿Alguien más? Sentimiento, ok. Ese no estaba ahí, pero ya también lo agregamos también. ¿Alguien más? Conocimiento, ok. Discernimiento, ok. Escudriña, bien. Ahora, lo que vamos a ver en esta clase, en este tiempo de academia bíblica, de estudio bíblico, es que el Espíritu Santo es Dios. Y a eso le llamamos las evidencias de la deidad del Espíritu Santo. ¿Ok? Deidad es la palabra técnica que usamos para hablar acerca de la verdad de que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Creemos en un Dios en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vamos a ver la deidad del Espíritu Santo y vamos a ver que el Espíritu Santo es plenamente Dios, misma esencia con el Padre y el Hijo. ¿Es inferior al Hijo en algo? No. ¿Es inferior al Padre? Tampoco. Es la misma esencia. Nosotros, cuando somos llamados a vivir en comunión con Dios, somos llamados a vivir en comunión ¿con quién? De los tres, ¿con quién? Ya, bien, pregunta con trampa, ¿verdad? Somos llamados a vivir en comunión con los tres. Somos llamados a vivir en comunión con los tres. Y es un vínculo interrelacional. Es decir, yo no puedo crecer en comunión con dos y con uno no. Tú no puedes decir, con estos dos me llevo bien, pero con este de acá no me llevo bien. No puedes hacer eso. Algunos hacen eso con sus amigos, ¿no? Con estos dos sí, con este no. No puedes hacer eso con Dios. Son tres personas. Y para que puedas crecer en genuina relación con ellos o con Dios, tienes que crecer en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, el orden del desarrollo de este vínculo empieza en crecimiento con el Espíritu Santo, que te lleva a tener un vínculo mayor con Cristo, y ese vínculo mayor con Cristo te lleva a tener un vínculo mayor ¿con quién? Con el Padre, ¿ok? Y es la manera en cómo está ordenado y cómo Dios lo diseñó. Ahora, ¿por qué es crucial esta doctrina? ¿Qué significa doctrina? Enseñanza, no se olviden. ¿Por qué es crucial esta doctrina? Porque si el Espíritu no fuera Dios, no podría regenerar el corazón humano. ¿Qué queremos decir con que no puede regenerar el corazón humano? Si el Espíritu Santo no es Dios, lo que no podría hacer es no podría dar salvación. No podría hacernos nacer de nuevo. Quiero que usted se acostumbre a escuchar esta palabra: regenerar, regeneración. Es un término que lo sacamos de Juan capítulo 3, porque en Juan capítulo 3 es donde Jesús, en una charla con Nicodemo, enseña eso. Vayan a sus Biblias a Juan capítulo 3, rápidamente. Tenemos que tener base bíblica para lo que decimos, entonces vamos a Juan capítulo 3 y vamos a ver algunas partes aquí que son importantes, especialmente en el inicio del diálogo que tenía, obviamente, a Jesús con Nicodemo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y después viene, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Entonces, a esa obra de hacernos nacer de nuevo en la familia de Dios es la obra que conocemos como la regeneración. ¿Ok? Es la obra del Espíritu Santo haciéndonos nacer en el linaje de Cristo, en la familia de Dios. Salvación. Si Él no es Dios, entonces no podría regenerar el corazón humano, no podría, en otras palabras, dar salvación. Tiene que ser Dios para que dé salvación. No puede ser un ser humano, no puede ser un poder, no puede ser una fuerza, es Dios. Recuerden que la obra de salvación es únicamente de Dios. Si el Espíritu no fuera Dios, no podría regenerar el corazón humano. Número dos, no podría habitar en todos los creyentes. ¿Qué dicen sus Biblias en 1 Corintios 6, 19? Alguien lo busque, que lo encuentra, léalo. 1 Corintios 6, 19. Quizás alguien lo sabe de memoria. Pero encuentra, lea. Ya, entonces el texto dice, hablándole a creyentes, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser el templo del Espíritu Santo, mi cuerpo, tu cuerpo, el de todos los creyentes? ¿Cómo puede ser, en otras palabras, el omni? ¿Qué vendría a ser ahí? Si está en mí, está en ti, está en los creyentes en todos los diferentes lugares del mundo. Ya. ¿Cómo podría ser el omnipresente si no es Dios? Tiene que ser Dios para que pueda ser omnipresente. Entonces, si el Espíritu no fuera Dios, no podría cumplirse la veracidad de la Biblia que dice que Él habita en todos los creyentes. Esto es bien importante, Él habita en todos los creyentes. Ojo, algunos se equivocan pensando que Él habita en algunos creyentes más que en otros. Yo tengo una dosis mayor de Espíritu Santo, dicen algunos, ¿no? Yo tengo un extra. No, es la plenitud de la deidad habitando en cada creyente, es decir, todo lo que es el Espíritu Santo en cada creyente. Ahora, no todos los creyentes viven bajo el mismo control del Espíritu Santo, pero eso es por culpa del Espíritu Santo o por culpa de que nosotros no nos sujetamos al control del Espíritu Santo. No es por culpa de Dios, Dios cumple su parte, es por culpa de nosotros. Nosotros no nos sujetamos y por eso no vivimos en la plenitud del control del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es porque tengamos una dosis mayor o menor. Ah, pastor, usted ore por mí porque usted seguro tiene más Espíritu Santo que yo. No, yo no tengo más Espíritu Santo que nadie más. Pastor, pero seguro usted está más cerca del cielo que yo. No, tampoco. Entonces, no se mide de esa manera. Todos los creyentes tenemos la misma cantidad de Espíritu Santo. ¿Y cuánto es eso? Pleno. Todos tenemos plenitud de la habitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, número uno, no podría regenerar el corazón humano. Número dos, no podría habitar en todos los creyentes. Número tres, no podría inspirar la Escritura. ¿Cuántos saben ya de memoria? Segunda de Timoteo 3:16. Lo hemos enfatizado bastante aquí. Ok, Rafaela. Bien, muy bien. Hasta con punto y coma. Le faltó decirme nomás. Bien, muy bien. Entonces, ese es el punto que quiero que ustedes entiendan. Si el Espíritu Santo no fuese Dios, no podría inspirar la Escritura. No podría inspirar la Escritura. No podría dar aquello que es de la mente de Dios. Tiene que ser Dios para que pueda darnos lo que es palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Por eso es que, por ejemplo, hoy en día tenemos que tener cuidado con predicadores que dicen, te voy a dar un mensaje de Dios. ¿Has escuchado a alguien que te haya dicho alguna vez, de repente te ha pasado, tengo un mensaje de Dios para ti? Y tú te emocionas, ¿no? Un mensaje de Dios para mí, ¿qué me vas a decir? Y te emocionas para escuchar lo que te va a decir y te dice, este es el mensaje de Dios y tú, que este año vas a tener prosperidad. Todo el año lo encaras con eso en mente. Me dijeron que este año voy a tener prosperidad. A los que están solteros les dijeron, se te acercó en enero ahí y te dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Este año vas a encontrar al ciego, a la ciega, al idónea, ¿no? Este año lo encuentras y tú pues te emocionas. Este año, este es mi año y te emocionas y cambias tu forma de accionar. Ese año pues te bañas más seguido, te cortas el pelo más seguido, todo porque te dieron un mensaje. Pero quiero que entiendas esto. Ningún hombre puede darte ningún mensaje
a título de Dios, sino está basado directamente en la palabra de Dios. Entonces, si alguien viene y te dice, tengo una palabra de Dios para ti, más vale que esa palabra de Dios tenga un fundamento bíblico. Si no tiene fundamento bíblico, no lo creas. Pero suena bien, no lo creas. Pero me dijo que claramente vio al ángel que le dijo que me diga. No. Pero tuvo él la experiencia. No. Si alguien va a usar el término, esto es palabra de Dios para ti, más vale que tenga fundamento bíblico. El Espíritu Santo, interesantemente, mira, siendo Dios, no habló las palabras que él quería, sino que él inspiró la palabra de Dios. Y él habló las cosas que Dios quería que queden redactadas en la Escritura para nosotros. Entonces, no habló de simplemente lo que le dio la gana, sino el mensaje de Dios. Nosotros, de la misma manera, no podemos hablar lo que nos dé la gana, tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Cuál es la base para nosotros pararnos y decir, esta es palabra de Dios para ti? Tiene que encontrarse en las Escrituras. Si no, no lo podemos tomar como palabra de Dios. Siguiente, número 4, miren. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, no podría dar salvación. 2, no podría habitar en los creyentes. 3, no podría inspirar las Escrituras. 4, no podría santificar al pueblo de Dios. Según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Alguien que lo busque y lo lea, que lo encuentre. Segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Quién lo tiene? Santificar al pueblo de Dios, una obra que el Espíritu Santo hace. Él nos va haciendo más a la imagen de Cristo a medida que nos sometemos a la palabra de Dios. Pero Él no podría hacer eso a menos Él fuese Dios. Recuerda, ¿quién es el que te ayuda a ti a tener victorias espirituales? No lo olvides, en la vida cristiana es una persona la cual te ayuda a tener victorias espirituales. No es tu discipulador, no es tu consejero, no es el pastor, no son tus padres. ¿Quién es? Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te ayuda a tener las victorias espirituales donde vas siendo santificado, vas siendo hecho más a la imagen de Cristo. Entonces, ¿quién te ayuda a lograr eso en tu vida? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, si no fuese el Espíritu Santo Dios, quiero que entiendas esto. Te he puesto estos 4 puntos porque quiero que entiendas esta verdad. Si el Espíritu Santo no es Dios, la fe cristiana colapsa. Colapsa. No habría salvación, no tendríamos certeza de alguien en nosotros que nos va guiando y que ha hablado de nosotros, no habría santificación, y todo este libro que tenemos aquí podríamos decir que son simplemente palabras de hombres. Entonces, si no fuese el Espíritu Santo Dios, entonces la fe cristiana llegó a un fin. No habría fe cristiana. Necesitamos la obra del Espíritu Santo para poder tener sustento para lo que nosotros llamamos vida cristiana. Entonces, la salvación, importante, número 1, lo resaltamos ahora, la salvación depende de la deidad del Espíritu Santo, depende de que el Espíritu Santo sea Dios. Número 1, el Espíritu Santo es llamado Dios. ¿Qué fundamentos, dice usted, tenemos para el por qué el Espíritu Santo es Dios? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, esto es para creyentes, pero de repente alguien que no es creyente y está buscando fundamento, está en la Biblia. Número 1, ¿por qué creemos que el Espíritu Santo es Dios? Porque el Espíritu Santo es llamado Dios. La Biblia lo llama Dios y lo reconoce como Dios. Entonces, si la Biblia lo llama Dios, creemos de que Él es Dios. Es así de sencillo. En sus Biblias, en Hechos capítulo 5, miren conmigo, dice, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Cuando tenemos el caso de Ananías y Zafira. ¿Cuántos se acuerdan del caso de Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron mal Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron? Mintieron, escondieron el dinero, robaron. Mintieron, robaron, ¿ok? Hechos capítulo 5, tenemos la historia que nos narra Lucas sobre la acción que cometieron Ananías y Zafira. Y en el versículo 3 y 4, presta atención a quién dice el registro bíblico que mintieron. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora quiero que mires el versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, ¿qué dice ahí en sus Biblias? Sino
¿Has mentido a quién? A Dios. ¿Y a quién dijo que mentiste en el versículo 3? Al Espíritu Santo. Lucas lo que los equipara. ¿Por qué? Porque Lucas entiende esta verdad bíblica, que el Espíritu Santo es Dios. ¿Mentiste al Espíritu Santo? Mentiste a Dios. Pero la Biblia llama al Espíritu Santo Dios. Hay muchos otros textos donde se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de los cielos, y diferentes títulos que recibe que claramente demuestran y declaran que el Espíritu Santo es Dios. Por eso los creyentes creemos y aseveramos la verdad de la deidad del Espíritu Santo. Es un pilar de la fe cristiana, no es simplemente un punto más de la fe cristiana. Recuerden que la fe cristiana es una fe trinitaria. Creemos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y qué creemos de los tres? No simplemente que creemos en ellos tres, creemos que los tres son un solo Dios, un Dios en tres personas. Ese es un fundamento de la fe cristiana. Es lo que distingue la fe cristiana de los demás credos y religiones. El día de ayer estaba hablando con mi cuñado un poco acerca de lo que son mormones. Y los mormones tienen muchas cosas interesantes. Y él me comentaba que hoy en día mormones están sacando argumentos apologéticos de cómo defienden su fe. Pero hay un punto que ellos no creen, y no creen en la misma deidad de Jesús con el Padre. O sea, ellos creen que Jesús es Dios, sí, pero creen que es un Dios inferior. No creen que son el mismo Dios. La fe cristiana sostiene un Dios en tres personas iguales: Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Biblia llama al Espíritu Santo Dios. La mentira al Espíritu es identificada con mentira a Dios. Número 2, rápidamente. El Espíritu posee atributos divinos. ¿Qué quiere decir que posee atributos divinos? Alguien, ayúdeme. ¿Qué queremos decir cuando decimos que posee atributos divinos? Posee los atributos de Dios. Y atributos, otra palabra más sencilla, es la palabra técnica a veces que usamos, pero se entiende, creo. Características, posee las características de la esencia de Dios, ¿ok? Vamos a mencionar algunas, son varias, por el tiempo mencionamos algunas. Número 1, omnisciencia. Primera de Corintios, capítulo 2. Voy a leerlo yo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. El texto bíblico dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, todo lo discierne, todo lo procesa, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Presta atención a esto. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, sabemos que Dios Padre es omnisciente, ¿correcto? Si tienes a alguien que es capaz de entender todo lo que está en la mente del omnisciente, este alguien tiene que ser también, ¿qué? Omnisciente. O sea, tiene que ser Dios y omnisciente para ser capaz de entender al omnisciente. Nosotros somos seres limitados, seres finitos, que estudiamos al infinito. Él es el infinito, Dios, y el Espíritu Santo, si entiende todo lo de Él, también tiene que ser infinito, también tiene que ser omnisciente. Número 2, omnipresente. Ya lo mencionamos con otro ejemplo cuando hablamos de que Él habita en todos los creyentes. Salmo 139, 7 y 10 también enseñan esto. No voy a entrar en detalle en este porque ya lo mencionamos antes. Número 3, un tercero, aparte es omnipotente, también se puede ver, pero menciono eternidad. Hebreos, en sus Biblias, vamos a Hebreos, capítulo 9, ¿ok? Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14, la palabra de Dios dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, lo llama la Biblia eterno, el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La Biblia lo llama el Espíritu eterno. Nadie es llamado eterno a menos sea Dios. Ahora usted dice: pero a mí me han dicho y yo creo que tengo la vida eterna. ¿Cuántos creen que tienen la vida eterna? ¿Cuántos de ustedes creen que tienen, levanta la mano, crees que tienen la vida eterna? Sin temor, ¿ah? Ok, la mayoría sí. Si tú tienes la vida eterna, ¿cómo explicas eso si tú no eres eterno? Por gracia, pero ahora tú eres eterno.
Tú dices, tengo la vida eterna. Y alguien te dice, oye, pero ¿cómo vas a tener tú la vida eterna si tú no eres eterno? ¿Cómo le explicas? ¿Qué le respondes? Después de la muerte física, el alma es eterna, el cuerpo tiene un término, la vida después de la vida, ya están filosofando. ¿Hay más? Tú dices, yo tengo la vida eterna. Y alguien te dice, ¿tú tienes la vida eterna? Ya, eso es, tú tienes la vida de Cristo en ti, su sangre cubriéndote. Tú tienes la vida de Cristo en ti. Eso es lo que estás diciendo. Pero tú no eres eterno. ¿Cómo sabemos que no eres eterno? Porque tuviste un punto de partida. Y eterno significa sin principio y sin fin, no afectado por el tiempo. Tuviste un punto de partida, tú no eres eterno. Pero tienes una vida sin fin porque tienes la vida de Cristo en ti. Vida eterna es decir, yo tengo la vida de Cristo en mí. Eso es. Entonces, cuando tú dices a alguien, esto es bueno que sepas, porque gente te va a preguntar, tú vas a ir diciendo por ahí, yo tengo la vida eterna. Oye, ¿qué es eso que tienes la vida eterna? Y no vayas a meterte con tus filosofías y herejías. Cuando tú digas, yo tengo la vida eterna, lo que estás diciendo es, yo tengo a Cristo en mí. Eso es lo que estás diciendo. Su sangre me ha cubierto. Su vida está en la sangre está sobre mí, me ha cubierto, yo tengo la vida de Cristo en mí. ¿Ok? La Biblia lo llama el Espíritu Eterno. Entonces, presta atención. La Biblia nos da, solo con estos 3 puntos por el tiempo, nos da claramente 3 características que son exclusivas de Dios. Recuerda que Dios, cuando estudiamos esto, los que estuvieron cuando estudiamos teología propia, la doctrina de Dios, estudiamos que Dios tiene características que son exclusivas de Él y otras que Él comparte con su creación. Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, eternidad, infinito, son exclusivas de Él. Nadie más las tiene. Si alguien las tiene, ese alguien tiene que ser también Dios. Y hay características que Él comparte con su creación. Amor, misericordia, justicia, etc. En la Biblia solamente hay 3 personas que aparecen con estas características exclusivas sobrenaturales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo tuviese solamente una de esas características, digamos que solamente tuviera omnipresencia, eso ya es suficiente para poder entender que el Espíritu Santo es Dios. Pero la Biblia, Dios en su gracia y misericordia, nos da más revelación y nos demuestra que el Espíritu Santo tiene más que una característica exclusiva de Dios. Omnisciente, omnipresente, eterno. También podemos ver en otros pasajes que es omnipotente y infinito y otras características que son exclusivas de Dios. Número 3. ¿Cómo más probamos que el Espíritu Santo es Dios? Lo probamos porque la Biblia lo llama Dios. Lo probamos, número 2, porque la Biblia demuestra que el Espíritu Santo tiene características exclusivas solo de Dios. Número 3, lo vemos porque el Espíritu Santo hace obras que no podría hacer, el Espíritu Santo no las podría hacer a menos el Espíritu Santo sea Dios. ¿Qué obras, no avancen todavía, qué obras le vienen a la mente que serían obras exclusivas de Dios? En sus murmurando no los escucho. A ver, la creación, muy bien. ¿Alguien más? La salvación. Ok, bien, entonces tenemos 2. Estas son las 2 más conocidas, es la creación y la obra de salvación. ¿Está el Espíritu Santo activo en la creación? Bueno, veamos. Génesis capítulo 1, versículo 2. Alguien más que busque Job 33:4 y alguien que busque Salmo 104:30. Yo leo Génesis 1:2 y después alguien que esté listo con Job 33:4. Génesis 1:2 dice el texto bíblico, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y mira lo que dice el texto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Estaba el Espíritu Santo presente en la obra creadora en el libro de Génesis? Sí, estaba presente. ¿Tenía una función activa? Sí, ese mover es una manera de una palabra como para dar vida, como para mover con el propósito de que ocasionar algo.
No es un mover simplemente que se movía, dando vueltas. No, no, no. Se movía ocasionando algo. Job 33:4, ¿quién lo tiene? Sí, léelo bien. Espérate, acá están leyendo ya, sí. ¿Ok? El Dios Todopoderoso me hizo y con su espíritu me dio vida. Esto está hablando también en la formación de la vida, de los seres humanos. ¿Ok? Tiene que haber estado en el inicio. Número 3, Salmo 104:30. ¿Quién lo tiene? ¿Hay otra? Sí, Juan Carlos. Ya. Dios envió su espíritu y los seres fueron creados y Él renueva las bases de la tierra. Entonces, ¿vemos texto bíblico que argumenta a favor de la obra del espíritu en la creación? Sí, sí. Ahora, si Él estuvo en la creación, piensa conmigo esto. Si Él estuvo en la creación, esa es una obra que solamente Dios puede hacer. Es una obra divina. Entonces, es una obra que claramente la relacionamos con una obra de Dios. Número 2, voy a mencionarles a 4, pero vamos a ver número 2, inspiración. Ya lo hablé hace un momento al inicio, los que estuvieron presentes, acerca de la inspiración de las Escrituras. Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces no podría darnos la palabra de Dios. Tiene que ser Dios para que nos dé la palabra de Dios. Es lo más lógico. Tiene que ser Dios mismo para que nos dé la palabra, la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y después tenemos en 2 de Pedro 1:21, un texto que nos dice que quién fue el que fue guiando a los hombres para que escriban lo que tenían que escribir. Bueno, miren en 2 de Pedro 1:21. ¿Alguien sabe este verso de memoria? ¿Nadie? Ok, 2 de Pedro 1:21. El encuentro lo lee. Ya. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por quién. Ya. Entonces, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por el texto que tenemos, viene del aliento de Dios. Hombres escribieron, pero ¿quién los guió a escribir? Espíritu Santo. Entonces, la inspiración es obviamente una obra no de hombre, es una obra de quién? Del Espíritu Santo. 3, tercera obra, la que mencionó Eduardo, la regeneración. No la vamos a mencionar a detalle porque ya la vimos en Juan capítulo 3. Regeneración es el nacer de nuevo. La Biblia enseña que para que nosotros seamos salvos tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo se encontró con Jesús y le dijo, ¿cómo voy a meterme otra vez en el vientre de mi madre? Es imposible que haga eso. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Y qué le dijo Jesús? No, no, no te estoy diciendo que tienes que meterte en el vientre de tu madre, es nacer de agua y nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es nacer en la familia de Dios. Nacer en la familia de Dios, ¿cómo lo logramos? Por medio de la fe en Jesucristo. Pero ¿quién te hace nacer en la familia de Dios? El Espíritu Santo. Él hace esa obra milagrosa de colocarte en la familia de Dios. Y número 4, cuarta obra milagrosa, que vamos a estar meditando más el domingo que viene, ¿no? Le llamamos el domingo de la entrada triunfal, domingo de Ramos, diferentes nombres que le han puesto este domingo, pero el que viene, ¿cómo le llaman? Ya, ese facilito, ¿no? Resurrección. Romanos 8:11. Romanos 8:11. El texto bíblico dice, lo voy a leer yo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en... Ahora, ¿con qué aparece espíritu? ¿Con minúscula o mayúscula? ¿Con mayúscula? ¿En ambas ocasiones? ¿Al comienzo con mayúscula también? Sí, ¿por qué? Porque no está refiriéndose a simplemente el alma, el espíritu del ser humano, está refiriéndose al espíritu de quién? El Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo hace obras que lo identifican como Dios. ¿Qué obras hace? Creación, inspiración, regeneración, resurrección. Son obras que claramente hombres no pueden hacer. Son obras que solamente Dios es capaz de hacer. ¿Tenemos evidencia en la Biblia que esas obras son del Espíritu Santo? Sí. Entonces,
Si nos preguntamos, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Por qué? Número uno, la Biblia lo llama Dios. Número dos, tiene atributos que son exclusivos de Dios. Número tres, hace obras que son obras exclusivas de Dios. Número cuatro, el Espíritu Santo aparece en fórmulas trinitarias. Esto es importante. ah, para entender esto tenemos que tener una base de entendimiento bíblico en la interpretación. En la Biblia, cuando, especialmente para la cultura judía, cuando alguien es puesto en paralelo, en el mismo nivel con Dios, es porque, o con un rey o un gobernante, es porque tienen el mismo nivel. Es decir, cuando en un listado de personas se mencionan a tres, cuatro personas en un mismo contexto, en una misma oración, es porque esos tres, cuatro personas, para el judío, tienen el mismo nivel, la misma capacidad. Por eso a veces tienes listados de reyes y los ponen juntos y después los separa y habla de más personas. Es cultura judía. ¿Okay? Los hebreos hacían eso. En la forma de redacción los mantenían en el mismo nivel a los que son del mismo peso, por decirlo así. ¿Okay? Los pesos pesados, un lado, los otro lado. ¿Ya? Interesantemente, el Espíritu Santo es colocado en la redacción bíblica en paralelo con el Padre y el Hijo. En ocasiones solo con el Padre, en ocasiones solo con el Hijo. Pero el hecho de que aparezca en fórmulas trinitarias atestigua de que el Espíritu Santo es Dios solo por el análisis gramatical de la redacción de la Biblia. Ese es este argumento. Espero que lo hayan entendido. Es un poco más técnico, pero aparece en fórmulas trinitarias. Mateo 28, 19. ¿Alguien sabe ese de memoria? Pues siempre los quiero animar a que memoricen más versículos. ¿Nada todavía? Seguro cuando lo encuentren van a decir, ¡ay, ese sí lo sabía! Mateo 28, 19 dice el texto bíblico, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Los tres aparecen en una misma fórmula de acción, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, son mencionados en el mismo nivel. ¿Me estoy dejando entender? ¿Y eso qué muestra? Eso demuestra que el Espíritu Santo está al mismo nivel que el Padre, al mismo nivel que el Hijo. Fórmula trinitaria le llamamos eso. Cuando nosotros hacemos un bautismo aquí en la iglesia y bautizamos a alguien, lo bautizamos en una identificación pública con Cristo, un testimonio público de su fe en Cristo, muerte, sepultura, resurrección. Pero cuando bautizamos se han dado cuenta que decimos, en diferentes personas lo dicen de diferentes maneras, pero decimos yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros no bautizamos a nadie que crea en una fe, a nadie que no crea en una fe trinitaria. Es decir, las personas que bautizamos son personas que creen en una fe trinitaria. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es el fundamento del por qué llegamos a ese paso del bautismo, porque creemos en una fórmula trinitaria. Entonces, estamos estudiando evidencias o pruebas de que Cristo Jesús es Dios. La Biblia lo llama Dios. Tiene características que son exclusivas de Dios. Hace obras que son exclusivas de Dios. Y aparece en fórmulas trinitarias. Aparece en versículos con alguna acción equiparado en el mismo nivel de poder o esencia con quién, con el Padre y con el Hijo. Un texto más, 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios 13, 14. Dice el texto bíblico, la gracia del Señor, Pablo despidiéndose, desde Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Mira lo que dice, la gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, refiriéndose al Padre, 2. Y la comunión del Espíritu Santo, 3. Los tres en un mismo versículo, en una mismo énfasis de acción. Estas fórmulas, avancemos, no voy a leer el otro versículo, estas fórmulas colocan al Espíritu en igualdad con el Padre y con el Hijo, la misma posición con el Padre y con el Hijo. ¿Okay? Y esto es importante que nosotros podamos entender. ¿Podemos avanzar la diapositiva? Por favor. Ahí está. Gracias. Entonces, consecuentemente, el Espíritu merece adoración, obediencia, reverencia. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios.
al ser Dios, merece nuestra adoración, merece nuestra obediencia, merece nuestra reverencia. Uno más. La vida cristiana no es una vida espiritual autónoma, es una vida dependiente del Espíritu de Dios. Entonces, como creyentes, nosotros en la iglesia, fundamentando nuestra fe, ¿tenemos evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Sí, sí tenemos. Entonces, cuando vayamos por allá, ya no vayamos simplemente diciendo el Espíritu Santo es Dios. ¿Y por qué? No sé, así me dijeron en la iglesia, así escuché. No, tú ya sabes argumentos del por qué. La Biblia lo llama Dios. Tiene características exclusivas de Dios. Hace obras que solamente Dios puede hacer y aparece en fórmulas trinitarias. Esos son fundamentos que tú puedes tener para que tengas base del por qué crees lo que crees y tengas seguridad de que el Espíritu Santo es Dios. Oramos, terminamos, tenemos el descanso. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos a poder meditar en lo que hemos escuchado y que podamos tener buena base y ánimo en nuestra fe cristiana, sabiendo que el Espíritu Santo es Dios. Gracias, Padre, por la evidencia que nos das en tu palabra para poder dar fundamento a nuestra fe, para no titubear, para no confundirnos y estar bien anclados en la verdad de tu palabra. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir en adoración, reverencia y sujeción a Él. Gracias por este tiempo. Bendice el culto a continuación. Te lo pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.